Bueno. Buenos días y bonjour. Thank you, José Felipe, for your kind introduction. Buenos días, gracias por esta amable presentación. Me gustaría comenzar también agradeciendo a José Luis Fernández, técnica, y al Gobierno vasco por su invitación a esta charla. Estoy encantado de estar aquí con todos ustedes y tener noticia de este programa para la promoción de la movilidad interregional a través de los Pirineos. Señoras y señores, se me ha pedido que les hable de los sistemas europeos de formación profesional para analizar los retos a los que nos enfrentamos y explorar algunos de los elementos clave en Europa para mejorar y reformar la formación profesional. Todo esto lo vincularé a la necesidad de una mayor movilidad transnacional de alumnos y profesionales. Concluiré con un repaso al proyecto Piremov. En primer lugar, quisiera realizar una breve presentación del FBET, el Foro Europeo de Educación, Información Profesional y Técnica. También mencionaré brevemente el papel que el FBET juega a la hora de promocionar y de mejorar los sistemas de formación profesional. FBET es un foro, una red formada por 1.500 instituciones de educación y formación profesional. Fue creada en 1991 y se ha convertido en la principal asociación de la sociedad civil en representación de sus bases, es decir, como altavoz de la formación profesional en Europa. Trabajamos en cuanto al desarrollo de políticas y la aplicación de políticas, trabajando directamente con la Comisión Europea. Nuestro objetivo principal, por supuesto, es animar a que se compartan las buenas prácticas y pasamos muchísimo tiempo viajando para presentar y hablar sobre la formación profesional en Europa. Como digo, no obstante, el principal objetivo es compartir estas buenas prácticas. ¿Compartir entre quién? Entre las instituciones de formación profesional, los centros de formación profesional que vayan desde Rusia hasta Portugal e incluso más allá. Yo estoy, desde luego, muy orgulloso de ser presidente del FBET porque creo que tenemos muchísimo que aprender. La educación y formación profesional tiene que jugar un gran papel a la hora de cambiar las vidas de las personas a mejor, especialmente en este clima de austeridad que vivimos actualmente. Permítame tratar algunos de los retos a los que nos enfrentamos. Estamos en un cruce de caminos y hay muchísimos retos a los que debemos dar respuesta. En parte debido a la crisis financiera que ha aumentado la presión en la financiación en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, la formación profesional no está exenta de este problema. Nos enfrentamos a una tasa de desempleo juvenil sin precedentes, en la media del 23% si observamos las estadísticas, pero sigue subiendo y probablemente ya esté en el 26%. En algunos países, no obstante, incluyendo España, esa tasa es mucho mayor, muy superior, llegando a tasas del orden del 49 al 50% en algunos ámbitos. Estamos en riesgo. Vamos a crear, si seguimos así, una generación perdida con todo lo que ello implica. También nos enfrentamos a unas tasas elevadas de abandono, tanto en educación como en empleo. Y debemos plantearnos cómo vamos a recuperar a esas personas.
Vocational education and training La formación profesional continually suffers sigue from low sufriendo de una baja within the estima educational en el sector. sector educativo. In some countries that Políticamente no se endeavour nos to have, ve como algo atractivo. we are No not se nos part observa of como lo que compulsory, deberíamos ser, un elemento importante en el sistema educativo. secondary education. Se nos ve como una educación de segundo nivel, no se nos considera como una educación primordial y por lo tanto debemos mejorar nuestro atractivo Into work and into society y is to look at how we debemos break down intentar barriers tumbar esas barreras que existen entre los distintos sectores, entre la formación profesional, la formación más académica, la formación superior. Todas esas barreras deben borrarse. That has an increasing role to La play formación in skills profesional debe jugar un papel importante a la hora de cumplir las necesidades competenciales del futuro. ¿Por qué? Pues porque los puestos de trabajo van a ir cambiando de manera significativa. El papel del trabajo como tal cambiará para el individuo. just getting to my 31st year in the same institution. Estoy ahora mismo cumpliendo mi año número 31 en esta institución y yo creo que ninguna de las generaciones posteriores a mí va a experimentar eso. Creo que la gente va a cambiar de trabajo cada 2-3 The años. advancing technologies need higher level skills. Las tecnologías requieren un nivel de aptitud cada vez superior, sobre todo en este mercado global. Having said that, jobs in the medium term, Dicho eso, a medio plazo, 80% of all jobs un 82% de los trabajos requerirán un nivel de aptitudes medio. young people for employment. Debemos preparar a nuestros jóvenes para acceder al mercado laboral. Deben tomar un papel activo en la sociedad. Una de las dificultades a las que nos enfrentamos con toda la retórica que proviene de la documentación de la Unión Europea es el énfasis existente en el empleo. Por supuesto, el empleo es vital, es muy importante. Es importante para el bienestar de todo el mundo. No obstante, debemos crear individuos cada vez mejores que jueguen un papel cada vez más activo en la sociedad. Y cuando hablamos del mercado laboral y de mejorarlo, tenemos que tener todo esto en cuenta. Debemos desarrollar una colaboración más estrecha con los emprendedores, con las partes interesadas, con los municipios, con los gobiernos más locales, regionales. La sociedad civil en su conjunto debe estar implicada en este proceso. Como instituciones de formación profesional ya no vamos a poder realizar todo esto en solitario. Necesitamos ayuda. Y nuestro último reto realmente tiene que ver con el tema de esta reunión y trata de la movilidad de los alumnos, en concreto la movilidad de los jóvenes. En este entorno global, en esta aldea global, tenemos que ser cada vez más móviles. Por lo tanto, nuestros alumnos y su movilidad serán un elemento clave de cara al futuro. Bien, permítanme poner todos estos retos en su contexto, en el contexto de la formación profesional en Europa. Vamos a echar un vistazo a las prioridades de la Comisión Europea. Aquí hablamos de la estrategia de formación profesional de cara al 2020. Empezamos con el proceso, con la reunión de Copenhague hace 10 años y luego se emitió el comunicado de Brujas en diciembre de 2010. Y ahora sí que quisiera centrar nuestra atención en un nuevo comunicado publicado este mes que se tituló El replanteamiento de la educación. Y aquí se incluyen las prioridades existentes a nivel europeo. El objetivo principal es, tal y como se indica en la diapositiva, lograr un mayor atractivo de la formación profesional,
quality garantizar su of calidad initial vocational education and training,